En el pueblo de Valdemora, un lugar pequeño rodeado de montes húmedos y carreteras angostas, siempre había rumores que iban y venían como el viento frío que soplaba al caer la tarde. La gente decía que Valdemora era tranquilo, pero no silencioso. Siempre había un perro ladrando en la distancia. Una puerta vieja golpeando con el aire, o el sonido de algún motor en la carretera que cruzaba la colina. Sin embargo, entre todos esos ruidos cotidianos, había una historia que destacaba, una que nadie contaba en voz alta, a menos que el sol hubiera caído por completo. La historia del hombre que camina atrás. Decían que se lo había visto por primera vez casi 30 años atrás, en los meses en que el pueblo apenas tenía luz pública y las calles se iluminaban solo con el resplandor amarillo de los postes viejos. Una mujer relató que una noche, al volver del trabajo, vio a un hombre al final de la calle caminando hacia ella. O eso pensó al principio, pero cuando se fijó mejor, notó que el hombre avanzaba de espaldas. Un paso lento, firme, y otro, como si siguiera un camino que ya conocía, como si escapar no dependiera de correr, sino de no mirar lo que tenía delante. Con el paso de los años, la historia se convirtió en superstición, y la superstición en advertencia. Los niños crecían sabiendo que no debían salir solos después de medianoche, no por miedo a ladrones, sino por miedo a encontrarlo. Y todos entendían la regla no escrita que se repetía entre susurros. Si lo ves, no le hables. Si se acerca, no te muevas. Y por ningún motivo, mires lo que él está evitando mirar. Pero nadie sabía qué era eso, o qué pasaba si lo hacías. Un joven adulto llamado Ernesto, nacido y criado en Valdemora, aunque nunca del todo a gusto con él. Nunca había creído en esos cuentos. Para él, el hombre que camina atrás no era más que una leyenda inventada para asustar a los pequeños y mantenerlos dentro de casa. El típico mito rural. Eso pensaba, hasta que ocurrió lo de aquella noche de invierno. Todo comenzó con un apagón. Valdemora se quedó sin electricidad a las 9:42. Una falla grande, porque todos los postes se apagaron al mismo tiempo, sumiendo las calles en un silencio extraño. Incluso los perros se callaron, como si esperaran algo. Ernesto estaba en su casa terminando unos pendientes cuando la oscuridad lo obligó a dejarlo todo. Sus padres estaban fuera ese fin de semana, así que estaba solo. Tomó una linterna y se acercó a la ventana. Afuera, la calle estaba cubierta por una luz tenue proveniente de la luna. Las sombras eran más largas, más densas, como tinta derramada sobre el asfalto. Ernesto notó que varios vecinos salían a revisar qué pasaba. Se escuchaban voces, puertas abriéndose, pasos en el cemento. Nada fuera de lo normal, hasta que se oyó un grito. Lejano pero claro. Un niño, un grito cortado, brusco, como si hubiera visto algo que no debía. Ernesto salió a la calle con la linterna en la mano. La brisa fría le golpeó el rostro, y el silencio se volvió más evidente. Avanzó unos pasos y vio al pequeño Damián, el hijo de la familia que vivía en la Casa Azul, parado en medio de la calle, con la luz de la luna iluminando apenas su cara pálida. El niño no lloraba, solo miraba hacia el final de la calle, donde empezaba la zona de las casas viejas. Ernesto siguió su mirada, y lo vio. Una figura alta, delgada, vestida con ropa oscura, caminando en dirección contraria a la calle, pero no girado hacia allá. No, sus pasos eran hacia atrás. Un paso,
rastrando el pie. Otro. Otro más. Parecía un muñeco viejo retrocediendo sin prisa, sin temblar, sin torpeza. La respiración de Ernesto se atoró en su garganta. Por un segundo, pensó que tal vez era alguien borracho o un anciano desorientado. Pero no. Había algo en la postura del hombre, algo extrañamente rígido, como si su cuello estuviera tenso, como si sus hombros estuvieran empujados hacia adelante por una fuerza invisible, como si estuviera huyendo de algo, algo que no quería mirar. El niño apenas susurró. Salió del callejón. El hombre seguía avanzando de espaldas, directo hacia ellos, a paso firme, sin titubear, sin dudar. Pero algo inquietaba más que su modo de andar. Su cabeza estaba inclinada hacia adelante, como si intentara mirar algo en el suelo, pero sin permitirse girar el cuerpo, como si quisiera asegurarse de que eso, lo que fuera, no estuviera demasiado cerca de su espalda. Ernesto sintió un temblor que le recorrió el cuerpo. «Damián, entra a tu casa», susurró, sin quitar la vista de la figura. El niño obedeció. Ernesto retrocedió unos pasos, intentando razonar. Quizá debía ayudar al hombre, quizá estaba herido, pero su instinto, ese que rara vez escuchaba, le decía que no se acercara. Y entonces sucedió algo peor. El hombre se detuvo, como si hubiera escuchado sus pasos. Lentamente, muy lentamente, inclinó la cabeza hacia atrás, sin girar el torso. Su rostro se asomó como si fuera una sombra quebrándose. La mandíbula temblaba. Los ojos estaban muy abiertos. Y no miraban a Ernesto, miraban detrás de él, justo detrás de él. Ernesto sintió el corazón colapsar. Dio un paso hacia atrás sin pensarlo. El hombre, sin girar, sin voltearse, extendió un brazo tembloroso hacia él, como si lo advirtiera de algo. La voz del hombre salió como un susurro quebrado, apenas audible. «No, te muevas». La linterna casi se le cae a Ernesto. ¿Qué pasa?», logró decir. La figura dio otro paso hacia atrás. Estaba más cerca, demasiado cerca. «No mires», susurró el hombre. «No mires lo que está contigo». El aire se congeló alrededor de Ernesto. No había viento, no había sonidos, solo su respiración temblorosa y el repiqueteo del corazón en sus oídos. Pero entonces sintió algo detrás de él. No un aliento, no un roce, solo presencia, como si el aire hubiera cambiado densidad, como si una figura enorme estuviera pegada a su espalda, imitando la forma de su cuerpo, pero sin tocarlo. Una sombra sin peso, sin forma clara, pero real. Ernesto cerró los ojos con fuerza. El hombre seguía retrocediendo, cada vez más rápido. «No lo escuches», murmuró. «No lo mires, no le des espacio». Ernesto no sabía qué significa no darle espacio, pero no tuvo tiempo de preguntar. Una voz, un murmullo áspero, apareció detrás de él. «¿Por qué te detienes?» Ernesto sintió que la piel se le helaba. No se movió, no respiró. El hombre que caminaba atrás estaba ya a unos cuantos pasos, y su expresión se había torcido en puro terror. No lo estaba viendo a él. Estaba viendo lo que estaba pegado a su espalda, y entonces lo entendió. El hombre no era una amenaza. Nunca lo fue. Él era otro huyendo, otro atrapado, otro que sabía la regla más importante. Lo que sea que lo perseguía, solo atacaba si te dabas vuelta. El hombre retrocedió hasta quedar a 1 metro de Ernesto. «No le hables», susurró. «No lo nombres. Solo espera. No quiere que avances». Ernesto tragó saliva. La voz detrás de él volvió a sonar, más clara, más cerca, como si estuviera rozándole el cuello. «Dame espacio». El hombre gritó. «No te muevas».
Ernesto obedeció. No sabía cuánto tiempo pasó. 1 minuto, 3, 10. La cosa detrás de él seguía respirando sin pulmones, sin ritmo, sin vida. Solo ahí. Entonces, de pronto, el hombre dio un último paso atrás y su rostro cambió. Respiró aliviado, como si hubiera cruzado una línea invisible. «Ya no está contigo», dijo agitado. «Ahora está conmigo». Y entonces lo vio. Esa presencia movediza, esa sombra sin forma, se deslizó hacia él, pegándose a su espalda como un parásito oscuro. El hombre tembló, pero no corrió. Solo siguió caminando atrás, retrocediendo, hasta perderse en las sombras de la calle vieja. El eco de sus pasos hacia atrás se escuchó durante largo rato. Y luego, nada. Ernesto se quedó allí, paralizado, hasta que el apagón terminó y las luces volvieron a encenderse. Cuando por fin se atrevió a girar, no había nada, ni sombra, ni rastro, ni figura, solo la calle iluminada de manera normal. Pero desde ese día, cada vez que Ernesto está solo, cada vez que siente un leve cambio de temperatura detrás de él, cada vez que camina por Valdemora y escucha un paso ajeno, distinto, desacompasado, siente la necesidad de no girar, de no mirar, de no darle espacio, porque ahora entiende la verdad que nadie en el pueblo dice en voz alta. El hombre que camina atrás no te persigue, te advierte, porque aquello que lo sigue a él solo necesita que uno de ustedes se dé vuelta. Y siempre, siempre está a la espalda de alguien.